Vamos a saludar cariñosamente esta semana a Plataforma Mayor, que es una ONG de derechos humanos en América Latina y el Caribe para los derechos de las personas mayores, más Alma, que está en Chipué, también cuidadores de personas mayores, y Centro Alma de Punta Arenas, que también cuidan personas mayores. En este programa de radio Yo Soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras, y me acompaña nuestra querida Trinidad Silis y Viviana Masobrio en este nuevo programa. Adelante, Trini. Muchas gracias, Ceci. Una nueva semana y saludo a mis dos compañeras y al público que nos escucha semana a semana. Les agradezco mucho también el compromiso. Hoy vamos a leer un cuento que pertenece a este libro. Fíjense en el título, Sigo aquí. Son 17 relatos y escogí este porque es el más autobiográfico. Voy a partir entonces. El cuento que vamos a ver hoy se llama Abdomen. Es de 2003. Me practicaba una cesárea de urgencia. Una enfermera se llevaba a Will por el brazo y le hablaba en voz baja. Obligué a los ojos a mantenerse abiertos. Me clavé las uñas en las palmas. Tenía que quedarme aquí, ahora. No debía rendirme a lo que fuera que tiraba de mí hacia abajo. El recién nacido ya estaba afuera. Yo me moría por verlo, pero sabía que yo no estaba bien. Me desangraba en la mesa de operaciones. Pase lo que pase, le dije a Will, mi marido, con insistencia, quédate con el niño todo el tiempo. Tiempo atrás había asistido a una visita que tenía concertada en un gran hospital de Londres con una residente cordial. Le conté que de pequeña un virus me había confinado un año en una silla de ruedas y me había dejado algunas secuelas, una afección leve en músculos, nervios y cerebro. Los neurólogos y pediatras que me habían tratado dijeron que no era aconsejable que tuviera hijos, porque tendría que someterme a cesáreas. El residente lo consultaría con el médico, que tiempo después sentenció: a usted no le pasa nada, tendrá un parto normal. La cesárea es un mito, una moda, dijo. ¿Era este el método infalible que utilizaba para humillar a las embarazadas y someterlas a su voluntad? Eso parecía. Lo que me horrorizó fue la insinuación de que yo fingía una enfermedad por cobardía y pretendía engañarlo para tener un parto fácil. No me había creído, pero yo no estaba preparada para ese trato. Me encontraba indefensa, bloqueada. Quería irme corriendo de allí y no volver nunca más, pero entonces, ¿cómo iba a nacer mi hijo? Le supliqué al doctor C que me hiciera la cesárea, allí tumbada en la cama, pronunciando las palabras entre contracción y contracción. Miró los gráficos de la frecuencia cardíaca de mi hijo, leyó mi historial, echó un vistazo a la planificación del parto y al final me concedió la intervención como como un terrateniente concede un favor a un siervo. Pero el señor C seguía considerándome una histérica, una fantasiosa, una cobarde, una lectora de revistas de corazón. El niño se había encajado de tal forma que no se le podía mover. Los cirujanos no podían sacarlo y tuvieron que forcejear, sujetar y tirar tanto que algo se desgarró y todo lo que tenía que quedarse dentro salió afuera. Noté manos removiéndome las entrañas hasta las costillas. Sigo sangrando. Habíamos quedado en que Will no se apartaría de mi lado pasara lo que pasase. Recordaba cómo mi abuela me contaba que después de dar a luz en el hospital le llevaron a una niña para que le diera el pecho, pero ella sabía que no era la suya. No lo dudó.
Se levantó de la cama, fue a la sala de cunas, miró los cubículos uno a uno hasta que encontró a su hija, mi futura tía. Se la habían adjudicado a otra mujer. Hasta este momento no sabía lo sola que se encuentra una cuando está en peligro, en medio de una habitación llena de gente que se esfuerza al máximo para salvarte la vida. Tenía una sensación abrumadora de soledad, de aislamiento, de desconcierto. Estaba muriéndome sola, rodeada de gente. Uno de los médicos que asistían la cirugía me sujetó la mano con infinita ternura, pero con firmeza y seguridad. No me iba a soltar de ninguna manera. Eso es lo que me dice sin pronunciar ni una palabra. Estaba allí, era real. No dijimos una sola palabra. Estuvo conmigo mientras me cosían y me grapaban. Cargó con el peso de mi cabeza y mis hombros cuando me pasaron de la mesa de operaciones a una camilla. Estaba junto a mí cuando me sacaron del quirófano. Cuando me cogió la mano me enseñó una cosa sobre el valor del contacto, el poder de comunicación de la mano humana. Cuando mi hija mayor tenía un eczema tan cruel que la hacía gritar y retorcerse por la noche, le presionaba las manos con las mías para que dejara de rascarse, para ayudarla a dormirse otra vez. Las personas que nos enseñan algo nos dejan un recuerdo particularmente vívido en la memoria. Voy a dejarlo hasta aquí y le voy a ceder entonces la palabra a nuestra Vivi para que nos interprete su versión. Gracias, Trini. Primero les voy a compartir que Trini nos la mostró, pero me gustaría detenerme. eh, ¿Se ve la tapa del libro? Sí, Sí, perfecto. Como pueden ver, es un corazón como que reverdece y justamente se llama Sigo aquí, es de Maggie O'Farrell y tiene un subtítulo fuerte porque es 17 roces con la muerte. O sea, todos los cuentos se vinculan con situaciones extremas de vida, vinculadas casi a la muerte. Y entre ellos aparecen aparece esta historia que es de ella, de Abdomen, y aparecen historias de sus hijos. Y ahora les quiero compartir algo que me llamó muchísimo la atención, que es creo que no estoy compartiendo, Todavía no. no, porque omití un paso, ahí está. Les quiero compartir el índice, porque es muy particular, si miramos, es un listado de partes del cuerpo, cuello, pulmones, columnas, columna, piernas, pelvis, todo el cuerpo, garganta, ahí tenemos abdomen, y vemos que son cuentos de distintas, están escritos en distintos años, pero todos remiten a situaciones de problemas de salud. Y hay una página que dice algunos nombres, descripciones y lugares se han cambiado para proteger la identidad de quienes tal vez no desearan verse en un libro. Dice, algunos fragmentos de este libro vieron la luz por primera vez en otro formato en las siguientes publicaciones. Y ahí aparece fragmentos de hija, fragmentos de recién nacida y también fragmentos de abdomen que fueron publicados en The Guardian en mayo de 2004. Es un libro muy interesante en estos sentidos, ¿no? Porque desde el título, que es como una afirmación, a pesar de todo lo que me pasó, a pesar de todo lo que les pasó a los que estuvieron a mi lado, que tuve que cuidar, sigo estando aquí con toda mi fuerza y mi potencia de escritora, de madre, de esposa, ¿no? Y, y el título
a mí se me ocurrió en un momento, ¿a quién se le ocurre ponerle abdomen a un título, a un cuento, ¿no? Porque uno siente que no tiene, no es lo más literariamente atractivo, pero realmente me parece una síntesis total del cuento, porque refleja las vivencias, las problemáticas que ella vivió, y hay una frase que Trini la incluyó y me pareció genial porque es importantísima, que dice, todo lo que tenía que estar adentro estaba afuera, ¿no? O sea, cómo esta parte que, que es importantísima en cualquier ser humano, pero para las mujeres más, porque es donde están nuestros órganos de la procreación, había sido de alguna manera vandalizada, había sido violentada y todo por una relación médico-paciente que yo podría calificar de cruel, porque eh, ella fue con su historia clínica, se la mencionó a la practicante, se la mencionó al especialista, y este especialista con ese complejo de Dios que tienen muchos doctores, reconozco que hay médicos maravillosos, pero también hay otros que tienen este complejo de Dios, ¿no? Que lo que dice el paciente son tonteras, el paciente lo dice porque tiene miedo, el paciente lo dice para evitar un dolor mayor, y sin embargo esta mujer estaba mostrando lo que ella sabía de su propia historia y tratando de protegerse a ella y a su hijo de lo que vivieron. 3 días de parto, dice en el cuento. Que somos madre y yo pensaba 3 días de parto, no sé cómo se sostiene, no sé cómo se sobrevive, y, y además claramente autobiográfico porque cuando ella habla de Will, disculpen que voy a leer bien el apellido, su marido se llama William Sutcliffe y es su esposo desde siempre, es el padre de sus 3 hijos y fue su primer lector aun cuando eran compañeros de estudio y ni siquiera eran pareja. Y me impresionó mucho esto que le pide a él que no se separe del niño por miedo a que se lo cambien, por miedo a que se lo roben, y desgraciadamente también hay muchas historias que uno lea, inclusive a veces llegan a las páginas de los diarios, de identidades suplantadas, de niños cambiados al nacer, y que esto por supuesto tiene una incidencia fortísima en la identidad. Y a mí me impresionó porque el cuento no solo habla de sus problemáticas personales, sino que también hace todo un planteo respecto a la salubridad pública, ¿no? Ella es irlandesa, se estaba atendiendo en Inglaterra, y el tema de las cesáreas, que en algún momento se pusieron hasta de moda, todo parto era programado, pero también, como siempre, esto que hablamos de los movimientos pendulares, se evitaban y esto convertía a la mujer en una víctima, porque eran horas y horas, desgaste, desgaste, y a veces ya no quedaban fuerzas para poder tener un parto natural y se tenía necesariamente que recurrir a la cesárea. Entonces me impactó que alguien tomara una situación de vida tan descarnada, tan fuerte, y la convirtiera en un cuento. Y según lo que he leído, es el único material autobiográfico de Maggie, pero tiene una fuerza muy impactante, así que creo que a cualquier lector puede sacudirle los sentimientos, las emociones y darle muchas ganas de leerlo. Así que le dejo el paso a Ceci. Gracias, Vivi, gracias, Trini. Yo me fui a los simbolismos y al aspecto psicológico. En el simbolismo, por supuesto que el abdomen es el tema central, el centro de las emociones, vulnerabilidad, fuerza, conexión con la maternidad. El abdomen se convierte en este cuento el símbolo central cargado de emociones. No sé si ustedes se han fijado en general que cuando a uno le pasa un susto o tiene una tincada, el estómago es el que avisa. O uno se pone nervioso, el estómago es como
el factor predominante. De hecho, en muchas culturas y tradiciones se dice que en las emociones más profundas y viscerales se sienten en el abdomen. Esto es algo totalmente milenario. Yo sentí que la protagonista tenía una especie de neurosis, pero ella también explica por qué, porque la abuela le contó que le habían cambiado al niño, y esto obviamente parece que algo los doctores le decían que ella veía mucha película, que no era tan así. Un tema, tal vez en los hospitales uno dice, pucha, son tan insensibles las personas y uno está enferma con dolores, pero es que no es que ellos sean insensibles. Yo he conversado con enfermeros, es que es tanto lo que ellos ven, los mismos problemas, que no hay una insensibilidad, sino que hay una repetición de los mismos problemas. Yo creo que no es tanto por la insensibilidad de la carrera. En los aspectos psicológicos noté una autoexploración de la protagonista, trauma, una recuperación de ese trauma, ansiedad y control. Ella hace un proceso, ella trata de hacer un proceso de sanación, hay una firmemente ansiedad y estrés, donde ella manifiesta físicamente que en el abdomen los síntomas de malestar estomacal y o náusea o dolor abdominales, ella sabe que algo está pasando. Pero también hay un personaje misterioso, el empático. Salió un personaje vestido de beige, apoyado en la pared, que no sé si ella se lo imagina o realmente está ahí. O tal vez son estas personas de las fundaciones que tanto ayudan a las personas cuando están enfermas. Hay una conexión, una empatía, una tranquilidad, inclusive yo hasta sentí una especie de espiritualidad, como que ella da una imagen a seguir, una imagen que ella quiere alcanzar con este personaje que está ahí, y ella logra o busca un mecanismo, se lo imagina, para tranquilizar todo lo que ella está pasando. La verdad que un cuento genial, uno lo lee y dice, chuta, ¿qué voy a sacar? Pero sí, se saca. Así que le doy la palabra a Trini, adelante. Les prometo que me emociona escucharlas, ¿ah? Porque Sí. creo que hemos ido al meollo del cuento. Esta mujer yo la encuentro extraordinaria. Yo había leído hace un tiempo atrás este otro libro que resulta ser muy exitoso porque se trata de la vida de un hijo de Shakespeare. De hecho, ella se llama Hamlet y le cambió simplemente una letra, haciendo alusión a Hamlet, ¿no? Pero ella en esa novela y en otras, en la mayoría, hace una ficción histórica interesantísima. Una mujer con una sensibilidad muy especial. Y en este caso, estos 17 cuentos o relatos que tiene aquí en Cihuacán, para mí son fantásticos en el sentido en que psicomatiza, ¿no? Cada una de sus experiencias en órganos del cuerpo, que a veces son poco considerados, pero que siempre dan aviso de algo, ¿no? Entonces le da una importancia justamente al cuerpo, porque ese es el receptáculo de todas las experiencias que nos toca vivir. Este cuento y los otros en los que, por ejemplo, hay historias en que se cuentan experiencias de vida, por ejemplo, a una niña le diagnostican una enfermedad incurable. Luego hay otras en que una adolescente es agredida en un paseo en el campo por un hombre extraño. Un avión que también está en una crisis aérea porque está a punto de caerse y se precipita al vacío, sin embargo se salvan, pero todos experimentan ese roce con la muerte. O una mujer que se salva por un pelo de no de ser atropellada. O la de una ameba deshidratada que se instala en una mujer y que también la deja al borde de la muerte. Experiencias que en el caso de ella las debe haber vivido, o se las deben haber contado. Ella incluso también cuenta la de su propio hijo, que efectivamente tiene una enfermedad eh, inmunológica del que se tienen que hacer cargo,
porque él podría experimentar mucho más amenazas de muerte frente a cualquier resfrío o virus. Muchas historias en que yo creo que lo que ella quiere es también hacernos pensar a nosotros en posibilidades que hemos vivido nosotros y que quizás no nos hemos dado ni cuenta, pero que pudieron haber sido mortales y pudimos habernos sido, ¿no? Y que no tomamos conciencia de ello. De hecho, lo dice de una manera muy bonita. Se trata de experiencias con la muerte, dice. El libro es un significado sobre el estar vivo. Habla de la muerte con mucha naturalidad, lo que nos permite darnos cuenta de lo frágiles que somos y de lo cerca que estamos de no ser nada. Eso podría servirnos para enfocar la vida de otra manera. Luego, insiste ella, percibir este tipo de momentos a uno lo puede cambiar. Y es que sí, yo creo que a mí me causó escalofríos este cuento principalmente, porque yo creo que las que hemos sido madres, ¿no? De pronto, sobre todo cuando son los primeros partos, experimentamos miedo, nerviosismo. Esta chiquilla tuvo de niñita una encefalitis. Estuvo un año en cama entre hospitales y su casa y eso no le permitió ir al colegio. Y durante ese tiempo ella alimentó justamente esta imaginación, porque aprovechó de leerlo todo, de escuchar incluso algunas anécdotas interesantísimas, ¿no? Y, y resulta además muy conmovedor. Yo me sentí con una empatía con cada uno de estos cuentos, porque la verdad que ella nos permite a través de su escritura, además tan gráfica, estar allí presente en cada una de las vivencias que le toca vivir. Es estupenda esta autora y creo que además, como les decía, su narrativa fluye con una facilidad, pero con un sentido muy personal, emocional de cada uno de los momentos que vive. Muy bien, le cedo nuevamente la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Sí, yo creo que además de una escritora muy interesante y excelente, también es un ejemplo de vida porque ella después de haber estado incluso en silla de ruedas por esa enfermedad, decidió viajar por el mundo y fue hasta corresponsal en Hong Kong, trabajó como periodista. Ahora cuando se publicó su primera novela ya decidió dedicarse totalmente a la literatura, literatura ficcional, y bueno, además tres hijos, así que esto le exige un poco más de, de permanencia para poder atenderlos. Ahora, a mí me gustó mucho que encontré en un lugar que dice, caracterizan al libro como una arqueología de la muerte en lo cotidiano. Sí, es un mostrarnos los procesos, las formas de vivir, las formas de sobrevivir, y para mí fue muy impactante vivir, experimentar la vulnerabilidad de una mujer en la sala de partos, en una situación tan extrema, eh, con ganas de decir, te lo dije al señor C, cuando en última instancia vuelve y tiene que hacerle la cesárea, pero casi así como un perdonavidas, ¿no? Se lo permite. Eh, y este hombre de Base, como lo caracterizan ahí, sí, puede ser hasta una alucinación, como decía Cecilia, se me ocurre que puede ser, como decías, también puede ser alguien del equipo de psicólogos, pero yo digo, fuera real o imaginario, qué bueno que estuvo esta persona, porque ante la terrible deshumanización, ante la carnicería, porque es como lo que uno siente cuando lee la descripción que se estaba produciendo en el cuerpo de esta mujer y especialmente en su vientre, sentir que alguien tuvo la delicadeza, la empatía de darle una mano y de sonreírle,
a mí me gusta porque dice, gravemente me sonrió. Claro, no era un momento para sonreír por una broma o por un estado festivo, era un momento para una sonrisa de acompañamiento, una sonrisa de apoyo. Y, y ella recuerda que después, porque describe situaciones con los tres hijos, ¿no? Extremas de situaciones, una es el eczema, el otro lo que nos decía Trini, de su hijo. Ella recordó ese hecho, esa situación, de que alguien llenó su soledad. A mí que me ha pasado, por desgracia, varias veces tener que transitar quirófanos, pabellones, como le dicen acá, la sensación de soledad es espeluznante. Y ese médico, porque a veces el propio médico o el anestesista que te da una mano, que te sonríe, te hace sentir que no estás tan sola, te hace sentir que el dolor, por lo menos el emocional, el psicológico, está acompañado. El otro no se puede evitar, porque desgraciadamente siempre cuando cortan, cuando esto, cuando lo otro, el dolor está antes, después, existe. Pero al menos cuando uno se siente contenido, y se van a reír, pero yo siempre reclamé que las habitaciones de hospital son de una frialdad espantosa. No hay nada, o por lo menos eran las veces que a mí me tocó incursionar, no hay no hay un detalle que le dé calor humano. Y una vez se lo dije a una de las monjas que estaban ahí y me trajo una estampa bonita y la colgó a los pies de la cama. Yo creo que hay una crítica, hago este comentario porque hay una crítica fuerte a esas carencias que a veces tiene la ciencia médica, que es maravillosa en cortar, arreglar, reparar, ¿no? Curar, sanar el cuerpo, pero que les falta esa formación o esa sensibilidad humana, porque yo creo que no hace falta que te enseñen en la universidad que tenés que ser empático, cariñoso con tus pacientes, porque ante el dolor humano, lo primero que uno tiende a hacer es acompañar. Entonces, me parece que el mensaje final que ella nos deja en el cuento, que siempre recordó a esa persona, que siempre acompañó a las personas enfermas con las que le tocó compartir, es fundamental, más allá de la crítica, como les decía antes, a la salubridad inglesa. Sabemos que los ingleses son muy flemáticos, muy fríos en un punto, ¿no? Y muy estadísticos tal vez, pero ella trata de rescatar. Y hay una parte de su historia que me impresionó, porque ella es irlandesa y dice que los irlandeses siempre fueron tremendamente burlados en la escuela, o sea, sufrió bullying también, porque le decía, vos sos terrorista, ¿no? Cómo se hilvana la historia personal con la historia del país. O sea que siempre le tocó sufrir, ser mirada de una manera diferente, de una manera humillante, de una manera desvalorizante, tanto en la escuela como en esta situación médica, y la entereza que parece surgir de sus escritos y de sus logros y de los materiales publicados, que siempre la acompañó. Aunque parece que hay un Will, ¿no? Que es su compañero y que también me imagino mucho tuvo que ver en esta fortaleza que ella tiene. Así que por el lado que la miremos, su autobiografía, su literatura, las temáticas que aborda, es una escritora que nos enseña y mucho más allá de lo bien que escribe. Gracias. Ya, Vivi, yo siento en el cuento una feminidad bien fuerte, la verdad que bien arraigada y yo creo que todas las que somos mujeres nos sentimos muy identificadas. Vivir, cuando ella dice morir sola, rodeada de gente, tremendo, porque en realidad estás en un pabellón frío donde están todos corriendo y morir sola. Y aquí me hace la reflexión que importante son todas las personas que van a hacer voluntariado a las clínicas, hospitales, consultorios, policlínicos, postas en general.
qué valioso es este trabajo, porque obviamente si uno se pone a mirar por el lado de los enfermeros, los doctores, ellos tienen que ser fríos y calculadores porque están en una operación y tienen que ser todo metódico y salir todo perfecto. Entendemos eso, pero tiene que haber alguien que te da la mano, tiene que haber alguien que te da una palmadita, alguien que te reconforta. Yo la vez que me operé me fui meditando y rezando y fue como la mano de esta persona que ella ve en el cuento. Pero sí, todos tenemos que herramientas a que recurrir y es importante. Si no hay, no está esta mano de calentita, tenemos herramientas para llamar y estar acompañaditos en estas situaciones donde hay un pabellón estrictamente quirúrgico, donde tienen que estar los especialistas, pero ojalá más humanizado. Y quiero volver con Trini porque tenía algo que mostrarnos, Mostrárselas a ella. de veras. Voy a mostrárselas al tiro. Denme un minuto. Mm, es una mujer entrañable, ¿ah? Hay muchas imágenes de ella en internet si la quieren conocer, pero tiene una mirada profunda, muy espontánea, y creo que en este libro ella se deja ser. Por primera vez es un experimento que hace, pero resulta como una suma de testimonios distintos de escenas cotidianas que muestran, bueno, su experiencia vital frente a posibilidades en las que ella pudo haber perdido la vida. Pero este libro creo que es un gran logro, es una novedad dentro de la narración, porque es distinto. Pero me gusta mucho lo que dice aquí Mariana Enríquez a propósito de ella. Quizá este libro, que no es depresivo y tampoco jovial, que es una especie de arqueología, lo mencionó Vivi, de encontrar a la muerte en lo cotidiano, de normalizarla, sea el comienzo de la respuesta a esa pregunta sobre el sufrimiento físico que parece solo una crueldad, sobre la finitud que en apariencia no tiene motivos. Ha llegado muy bien este libro, pero me quiero referir, antes de terminar, a lo que tú mencionaste, Cecilia, que es la aparición de ese, pareciera ser un personaje relacionado con la medicina, pero que está allí y que le pone y que le sujeta la mano. Evidentemente, esta mujer es muy espiritual. Y a mí me hizo pensar que era justamente la presencia de Dios. Otros la pueden imaginar de otra manera, pero qué significativo es ese, ese aspecto de sentirse acompañada por un alma que la está dando vida, dando alma, abrazando, como me acabas de mostrar, ¿no? Y indicándole que no está sola, que no tenga miedo. No necesitó decirle ni una palabra, simplemente le apretó la mano, la misma que ella aprendió después a apoyar en su hija cuando estaba sufriendo. Efectivamente, una mano muchas veces permite darle al otro una seguridad y además una compañía importante. Es bellísimo este cuento, yo se lo recomiendo leerlo entero y seguir con el resto de los relatos que son muy distintos, pero son muy interesantes. Muchas gracias a las dos y a todo nuestro público tan querido y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Gracias, Vivi. Bien cortito. El COVID tenemos que agradecer que hizo bien humano la parte de enfermería, médico, porque muchas personas que se iban a ir a otro lado lograron hacer videos, conferencias con la familia y por supuesto que hubo una humanización de todo lo que era partir, morir sin la familia al lado y la persona se fue muy bien y los que se quedaron también. Así que hay que reconocer esa parte del COVID que fueron muchos años y se humanizó bastante. Así que un abrazo a toda la
gente de hospital, enfermerías, médicos, porque realmente se ve un cambio. Así que gracias, Trini, por este cuento, gracias, Vivi, un abrazo grande y que reflexionen y nos manden sus comentarios al canal de YouTube. Un abrazo y hasta la próxima semana. Chao, chao. ¿Te gustó el cuento? Muy bueno. La narrativa y análisis de Viviana, de Trinidad, excelente. Y con pequeños comentarios que puedo aportar yo. Si te gustó, anda a tu celular, suscríbete, busca Radio Yo Soy Digital Chile, aprieta suscribirte y te van a llegar cuentos semana a semana. Comparte con las personas que menos creen que a lo mejor les gustaría. Los van a acompañar, se van a entretener con tus vecinos, mesa de conversación a veces de los temas, súper entretenido. No tiene ningún costo. Ayúdanos a suscribirte para llegar a más personas. Muchas gracias.